Feliz Navidad. Grace Español. Wow, ya ves, despiertan ahora. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Qué bueno tenerle con ustedes en esta mañana. ¿Están contentos de estar aquí? ¿Sí? Bueno, yo sé que algunos se desvelaron y fue un poquito difícil levantarse, pero gracias a Dios que estamos aquí para celebrar este evento especial. ¿Qué les pareció el programa de los niños? Denle un aplauso. Los hermanos que han trabajado bastante, también el hermano Henry, equipo trabajando para este evento especial en esta mañana, con mucho cariño para la iglesia Grace. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, que fue el pasaje que leímos en esta mañana. Vamos a abrir Mateo capítulo 1, versículos 18 a 25. Hemos leído el pasaje sobre la Navidad y vamos a hablar en esta mañana sobre el dilema de la Navidad. Árboles de Navidad, luces, regalos para toda la familia, servicios como lo que hemos tenido en la iglesia, familia visitando, comida y mucha comida, Santa Claus, el niño Dios, algunos dicen Papá Noel, algunos dicen Frosty, el hombre de nieve, Frosty the Snowman, fiestas, para algunos alcohol, tomar, beber, para otros desvelos, para otros proyectos familiares. El dilema de la Navidad, todo es parte de nuestra cultura. Y eso sin contar el dinero. Se gastan aproximadamente $700 por persona en el tiempo de la Navidad, promedio, lo cual equivale a 465 billones de dólares en este periodo. Las deudas del año pasado, de 2016 a 15, fue 986 por persona. Es un poquito bajo, creo yo. Las personas se endeudan en estos tiempos y pasan el año pagándolo solamente para volverse a endeudar cuando viene la Navidad. Todos nos dicen que esta es la Navidad. Sin embargo, hay frustración muchas veces en la Navidad, estrés, discordia. ¿Sabe que hay violencia también durante este tiempo? Los policías tienen mucho trabajo en estos días festivos. Hay deudas, hay depresión. Y en inglés dicen, it's a season to be jolly. Es un tiempo para estar feliz. Bueno, para algunas personas no es un tiempo para estar feliz. Pero también hay cosas positivas en la Navidad. No quiero desanimarles. Hay generosidad, hay familias contentas, reunidas, hay amor, hay alegría, hay paz. Pero aún así es algo temporal. Pasa la Navidad y parece que todo ha pasado y ya no existe eso. Ese es el dilema de la Navidad. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Ese es el dilema. Y en esta mañana la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro dilema? ¿Cuál es tu dilema? Mira qué diferente fue la primera Navidad, y lo hemos leído en San Mateo capítulo 1. Encontramos un dilema también ahí, en este pasaje. Pero no es un dilema causado por las cosas materiales o por lo que está pasando en la cultura. Es un dilema que se relaciona con el plan de Dios. Con el plan de Dios que tiene para la humanidad. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la respuesta humana al plan divino de Dios. Dios sabe lo que está haciendo, pero muchas veces nosotros no entendemos o discernimos lo que Dios está haciendo en su plan divino. Y en esta mañana quisiera que miráramos este pasaje y no solamente identifiquemos el dilema que vemos en este pasaje, pero identificamos nuestro dilema según la Escritura. Y podamos entender el verdadero plan divino de la Navidad. Vean los versículos 18 y 19 el dilema humano que surge. Hay un choque de planes. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Surge un choque entre nuestro plan y el plan divino de Dios. Ya hemos mirado varias
varias veces, por varias semanas, que Dios tenía un plan para el pueblo de Dios. Iba a enviar al Mesías, iba a enviar al Salvador. Y sin embargo, miramos aquí que muchas veces el plan humano choca con el plan de Dios. Y Dios tiene que intervenir y arruinar estos planes humanos para llevar a cabo su plan divino. Cuando digo la palabra arruinar, lo digo porque esa es la manera que nosotros lo vemos. Dios arruinó los planes, pero realmente Dios está haciendo un plan mejor. José tiene un dilema. ¿Cuál es el dilema de José? Dice aquí en el pasaje que antes que se juntasen se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo. En Lucas 2:8 al 20 encontramos cómo Dios le habla a María y le dice: vas a tener un hijo, va a ser obra del Espíritu Santo. Y en este pasaje encontramos a José, y que se da cuenta de que María también está encinta y que eso es obra del Espíritu Santo. Note, la Trinidad está envuelta en la Navidad. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Dios envió al Hijo, y obviamente ese bebé es el Hijo de Dios perfecto. José tenía un dilema. Sin duda se había enterado de María, de que iba a tener un hijo. Versículo 18 dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese era el plan de José. El plan de José era de casarse con esta mujer María y hacerlo todo de una manera buena y moral. Y sin embargo, miramos que algo pasa, que ella está encinta. Está comprometido a casarse a esta mujer, pero aparece encinta. El proceso en ese entonces era: se comprometía la pareja y duraban un año separados antes de realmente llevar a cabo el matrimonio completamente. Pero ella está encinta. Y en ese caso, la ley de Dios decía que podía divorciarse de ella, o podía también ponerla en público, exponerla en público y decirle que ella había cometido una falta, y muy posible podía morir por eso. Pero él no quiere hacer eso. ¿Sabe qué pasa aquí? Dios interrumpió el plan de José. José tenía su plan, pero Dios interrumpió su plan para llevar un plan que es mucho más grande que el plan que él tenía. En esta mañana lo que yo quiero que pienses es: ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está tratando de hacer de Dios en tu vida? Que tú quizás lo ves como una interrupción, y quizás tienes tus deseos y estás un poco confundido, no sabes qué es lo que debo de hacer. Estoy leyendo un libro que se llama Tú eres lo que amas, y me intrigó las primeras páginas de este libro, porque el autor dice lo siguiente: dice que nosotros somos lo que deseamos y lo que amamos. Y hace esta pregunta: ¿qué deseas más que cualquier cosa? Y cuando me hizo la pregunta fue un poco fácil decir: ¿qué deseas? Pregunté: yo quiero amar a Cristo sobre todas las cosas, servirle a Él. Pero la segunda pregunta es: ¿qué amas? Y eso me dejó un poquito incómodo preguntarme esa pregunta, porque sí amo a Dios, obviamente, como muchos de ustedes, pero también a la misma vez, ¿será que realmente solo amo a Dios y superior a todas las cosas? ¿O será que hay algo que también yo amo que toma el lugar de Dios? Y en esta mañana pregúntate eso: ¿qué amas? Y yo pedí a Dios: Señor, guíame, interrumpe mi plan para que yo pueda llevar a cabo tu plan. Y José experimentó esta interrupción en el plan de él y trata de solucionarlo a su manera. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, queremos solucionarlo a nuestra manera. ¿Qué hace José? Versículo 19. Era justo, dice José, y no quería infamarle, no quería ponerla en público y que la gente se diera cuenta. Quiso dejarla secretamente. Esa es la solución humana de José. No era egoísta, era un hombre justo, pero quiere hacer algo aquí, en
deshacerse de este dilema que tiene. Hombres, esposos, jóvenes, cuando leía este pasaje decía, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar por nuestras familias, por nuestras esposas? Y jóvenes, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la persona que queremos o amamos? José se sacrifica por ella y dice, yo quiero deshacerme de ella, pero de una manera que no vaya a exponerla en público. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. No le creyó a María. Si tú a María le habías dicho, no le creyó. ¿Y tú puedes que estés haciendo cosas muy buenas en tu vida ahorita? Humanitarias, pero no estás siguiendo el plan de Dios. José trata de solucionar este dilema, quiere hacer algo bueno para que no exponerla ahí en público. Sin embargo, no era el plan de Dios. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si José se hubiera divorciado de María? ¿Qué hubiera pasado? La historia hubiera sido totalmente diferente. Y lo que debemos de pensar nosotros es, antes de llevar a cabo cualquier cosa, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy convencido de que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿O estoy siguiendo mis deseos y mis planes? Escucha la pregunta otra vez. Antes de hacer algo, piensa en esta pregunta. ¿Estoy convencido que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿O estoy siguiendo mis deseos y mis planes? Si no estás seguro de esta pregunta y puedes contestarla de una manera afirmativa, tienes que pedir a Dios, orar a Dios, buscar consejo y esperar a que Dios confirme lo que Él desea. Vemos entonces aquí, en esta primera parte del pasaje, el dilema humano, el choque de planes. Pero ahora miremos la solución o el plan divino, versículos 20 en adelante. ¿Qué pasa? Vean lo que dice en el versículo 20. Y pensando él en esto, José está pensando en esto, y ahí Dios interrumpe el plan. Y estaba elaborando su plan, lo que iba a hacer, y Dios interrumpe, Dios interviene. Me encanta esto. Dios interviene, interrumpe, está pensando y Dios en ese momento actúa. Yo no sé si ustedes piensan eso, pero yo prefiero que Dios interrumpa mis planes que llevar un plan equivocado. Yo deseo que Dios interrumpa esos planes, que arruine mis planes, que altere mis planes, preferiblemente a que yo siga mis propios planes. Llevando tanto tiempo de ser creyente, más de 30 años, usted podría decir, bueno, ¿cómo te ha ido a ti? Tus planes. Y le voy a decir que todos los planes que yo he tenido, Dios me los ha interrumpido. Y me los ha arruinado. Otra vez, punto de vista humano. Déjenme darles algunos ejemplos. Dije que me casaría a los 25 años, me casé a los 20. Dije, Señor, yo quiero, hasta los 15 años, yo quiero servirte en el ministerio, y no sucedió hasta los 27 años. Yo quería trabajar en una iglesia ya establecida y Dios me guió en California a plantar una iglesia. Yo quería servir a Dios toda mi vida en el ministerio y no sucedió así. Dios me dio también a ser maestro por 12 años. Yo queríamos tener 4 o 5 hijos, tenemos 4. Pero lo chistoso es que 2 fueron antes y después 2 después que adoptamos. Yo quería ser un pastor de una iglesia en inglés antes de venir a Tyler, y soy pastor de una iglesia en español. La lista continúa. Viendo mi vida, el plan de Dios, veo que Dios ha arruinado todos mis planes. Pero sabe que es mejor que Dios arruine mis planes, entre comillas, a que yo haga mis planes, porque los planes de Dios son mejores. Y a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero debemos dejar que Él nos guíe. Quizás en esta mañana Dios está interviniendo en tu vida y te está diciendo alto.
No sigas adelante. No sigas la ruta equivocada que llevas. Deben escucharle. José dice, pensando en esto, Dios interrumpe. ¿Qué pasa? Dice, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Cuando Dios interviene en tu vida, aunque no entiendas lo que está pasando, debes estar seguro de que el plan de Dios es mejor que el plan que tú tienes. Y muchas veces el temor nos lleva a nosotros a hacer decisiones equivocadas. El ángel le dice, no temas. Pero nosotros por el temor hacemos las cosas equivocadas. Y Dios alivia el temor de José y le dice, no temas. Y ve en el versículo 20 que le dice un plan supremamente mejor. El dilema de la primera Navidad se resuelve en estos versículos. Nos muestra que no hay necesidad de seguir nuestro plan. El plan de Dios es supremamente mejor. Y esto es lo que me encanta. Cuando Él pide que des algo de tu vida, no es para darte algo peor, es para darte algo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios arruina nuestros planes para hacer algo superior. Es más, los discípulos dejaron todo por seguir a Cristo. Y Pedro de ellos le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Vean lo que le dice en Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, hablando de la persona rica y entrar en el reino del cielo. Versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ellos están interesados, hemos dado todo, ¿qué vamos a tener nosotros? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, nota lo que dice, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dios les dice, Cristo les dice, les voy a dar mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y muchas veces nosotros no queremos dar nada de Dios porque pensamos, Dios me va a quitar mi regalo, mi juguetito, lo que me pertenece a mí. Y Dios dice, si tú me das todo, no tienes por qué preocuparte. Yo te voy a dar más que eso. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, Él promete darnos algo mucho mejor. Y si te pide algo, y aunque no lo veas ya de que realmente el resultado final, debes de entender que Dios te promete darte lo mejor en la eternidad. Y si no crees eso, realmente no crees en la promesa de Cristo. Y lo otro importante de todo esto es que el plan de Dios para nuestra vida siempre es Cristo-céntrico. Todo tiene que ver con Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Todos los planes de Dios es acerca de Cristo. Es el plan de compartir la verdad de Cristo a otras personas. Todo el plan de Dios llevará a cabo en tu vida para compartir esta verdad de nuestro Señor Jesucristo a otras personas. Todo. Y vas a poder disfrutar del proceso. Pero el plan de Dios es ese. De que tú le sirvas a Él para comunicar la verdad de Dios, de Cristo, a otras personas. ¿Sabe que me impresiona la religión musulmana? Y la razón por la cual me impresiona es que para ellos la vida de ellos es su religión, la religión de ellos es su vida, y están dispuestos a dar su vida por la religión musulmana, y aún envuelven a los niños y están motivando a los niños a cometer cosas como bombas, ponerse bomba y explotarse, porque están diciendo que esto es tu vida, esto es lo que
vas a recibir de Dios si lo haces, o de Alá. Toda la vida de ellos es centrada a esa religión. El cristiano debe de ser cristocéntrico. Todo debe estar en Cristo. El problema que yo veo es que nosotros no somos así. Nosotros, Cristo es un lado, Cristo es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y el plan de Dios para tu vida y mi vida es un plan cristocéntrico. Todo lo que tú puedas hacer para Él debe estar basado en esa realidad, que es Cristo es el Señor. Cristo es el que vino para salvarnos. Cristo es el que nos da la salvación. Cristo es al que debemos comunicar a otras personas. Y Dios nos usa a nosotros para comunicar esas verdades. Eso es parte del plan de Dios para nuestra vida. Toda tu vida debe ser cristocéntrica. ¿Cuál es el plan de Dios? Ve el versículo 20. El plan de Dios para José, y que es el mismo plan de Dios también para nosotros, le dice, por lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Quiere decir que el plan de Dios envuelve la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hace hombre, es obra del Espíritu Santo, le dice. Además, versículo 21, miren lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es acerca de Jesús, el Salvador. José y María serían usados para traer a este mundo, o para criar en este mundo, a un niño que se llama Jesús, que le pondrían como nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad es acerca de Jesús, que vino a salvar lo que se había perdido. Dios usó a María para traerla en forma humana a este mundo. Dios usó a José para dirigir su hogar. Y note que le dice a José, nombrarás a él Jesús. La responsabilidad del hombre. ¿Qué testimonio para nosotros, varones? José toma esa responsabilidad de dirigir su hogar. No se lo dijo a María, se lo dijo a José. El dilema de la Navidad hoy día es que nuestra cultura ha simplificado o ha complicado lo que es la Navidad, y realmente se simplifica en una palabra. ¿Sabe cuál es la palabra para la Navidad? Jesús. La Navidad es Jesús. Y a veces nosotros nos confundimos tanto en tantas cosas que estamos haciendo en la Navidad y pensamos que la Navidad sea esto, todas las cosas que les dije, el dilema de la Navidad. Pero es muy sencillo, la Navidad es Jesús. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino, el Salvador, ha venido para salvarnos. Vea el versículo 22, le dice también, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué es? Emmanuel. La Navidad es acerca de Emmanuel. Dos palabras en la palabra Emmanuel. Immanu, Dios con nosotros, perdón. Immanu es Dios con nosotros, perdón. Immanu, mejor lo leo bien. Con nosotros. Él, esa parte final es el nombre de Dios. Dios con nosotros. Immanuel. Dios está con nosotros. Y esta es una cita de Isaías 7:14, donde Dios había prometido que mandaría al Mesías, al Salvador, a Dios con nosotros. Quiere decir que Dios venía a hacerse humano. Quiere decir que Dios no nos dejó abandonados en el pecado, no nos dejó perdidos, sino que mandó a su Hijo, Immanuel, Dios con nosotros, habitando entre nosotros. ¿Para qué? Para vivir y morir por nuestros pecados. Es Emmanuel, es una Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Es la promesa de Dios cumplida. Si usted lee en Mateo, el versículo 1, es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es la promesa cumplida de Dios. Se lo prometió a Abraham en Génesis 22, le dijo, voy a bendecirte a través
de tu vida, todas las naciones, y lo hizo a través de Cristo, hijo de Abraham. También le dijo en 2 de Samuel 7, 12 y 13 a David: yo voy a hacer un pacto contigo y voy a traer un rey que va a sentarse sobre tu trono para siempre. ¿Quién es? Cristo. La genealogía de Cristo está en Mateo. Y sabe, lo interesante es que Cristo es el único que puede seguir su genealogía hasta Abraham. No hay nadie más en la cultura judía que pueda hacerlo hoy día, excepto lo que tenemos en la escritura acerca de Cristo. Cristo es el rey. Cristo es el cumplimiento de la promesa. El dilema de la Navidad se resuelve cuando entiendes que no es acerca de tu plan, es acerca del plan de Dios, del cual tú quiere usarte. Y el plan de Dios envuelve a Cristo. Jesucristo, el Salvador de nuestro pecado, se hizo humano por obra del Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a rescatarnos de la oscuridad para que nosotros podamos vivir en la luz. Es el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, el rey que se sentaría en el trono de David. Versículo 24. ¿Cuál fue la respuesta de José? Me encanta. Despertando José del sueño, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo José? Obedeció. Yo estoy seguro que José ni María entendieron completamente el plan de Dios. Es más, vivieron su vida, y José probablemente murió mucho antes de que Jesús comenzara su ministerio. Y María estuvo en la cruz, y creo yo que fue en la cruz que ella entendió el plan de Dios. Pero ella no entendió completamente el plan de Dios, ni José ni María. Pero lo que me llama la atención es que hizo José. Obedeció. Hay muchas veces que no vamos a entender el plan de Dios para nuestra vida, pero nuestro deber es que obedecer. Dios sabe mejor. Y lo hermoso de todo esto es que usó a dos personas comunes, obviamente dedicadas a Dios, pero comunes, para llevar a cabo el plan más grande en la historia de nuestra humanidad. Usó a estas dos personas como instrumentos para llevar a cabo su plan. Dios quiere usarnos a nosotros también. Dios quiere llevar a cabo su plan en nuestra vida, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer a ese plan. Y en esta mañana el llamado es a que sigamos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es tu dilema en esta mañana? ¿Con qué estás batallando? ¿Cuál es tu dilema? Y si tienes ese dilema, es porque no has entendido el plan de Dios para tu vida. Y quizás no lo vas a entender, pero debes de comenzar obedeciendo. Obediencia primero si no has creído en Cristo como tu Salvador. Ahí comienza todo. Dale tu vida. Que Él te salve. Que Él te perdone tus pecados. Que Él te dé la libertad que necesitas. Y si tú eres cristiano, ¿cuál es tu paso de acción? ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes sobre el plan de Dios que hablamos en la Navidad? ¿Obedecerás tú a la palabra de Dios o seguirás tus propios planes? Alguien escribió: aunque nuestra sociedad ha reemplazado el mensaje de la Navidad por lo material y el consumismo, así también por mitos y tradiciones vanas, no debemos dejar que nos distraigan de apreciar el verdadero sentido de la Navidad. Aprovechemos esta oportunidad para acordarnos de Él, alabarle a Él y testificar fielmente de Él. Ese es el mensaje de la Navidad. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú nos has redimido a través de nuestro Salvador, a quien conmemoramos en su nacimiento en esta mañana. Señor, yo te pido por nuestra iglesia aquí presente y por los que no están presentes,
que tú nos hagas ver el plan tuyo para nuestra vida. Yo sé que hay luchas en nuestras vidas en estos momentos. Hay un choque de planes entre nuestros planes y el plan tuyo. Yo ruego en esta mañana que hables a nuestros corazones, nos muestres claramente cuál es tu plan para nuestra vida. Si no lo entendemos, Señor, revélanos el siguiente paso para dar, pero ayúdanos a ser obedientes y no pensar que nuestro plan es superior al tuyo. Señor, arruina nuestros planes. Lleva a cabo tus planes en nuestra vida. Que esta Navidad sea diferente, que podamos pensar en lo que tú quieres para nuestra vida. Y dejemos de escribir nuestros propios planes que realmente no llevan a nada. Me imagino lo que puedes hacer con una iglesia como esta. Me la imagino y sé que es posible llevar a cabo un plan bastante grande, no solamente en esta ciudad, sino en otras ciudades y en otros países. Pero todo comienza cuando nosotros te decimos a ti: aquí están mis planes, arruínalos, haz tu plan.